y presenté en el CLOMUCH ayer. El título de mi ponencia era Desafíos actuales en cáncer de pulmón, y básicamente era mostrar un poco los desafíos y un poco la investigación clínica de moléculas en la línea de desarrollo de distintos laboratorios para cáncer de pulmón, no células pequeñas. Y en ese sentido lo que recalqué que generalmente las líneas de desarrollo hoy en día de nuevas moléculas para cáncer de pulmón se basan en algunos principios que son nuestros desafíos. Uno, que tienen que tener en la población que se estudia, sea una población representativa de la enfermedad, es decir, en términos de edad, sexo, raza, etnicidad, y también incluir poblaciones que generalmente tienen un acceso deficitario a salud, porque también estas poblaciones van a recibir estas drogas, entonces tienen que estar representadas en los estudios clínicos. El otro aspecto era que generalmente tiene que haber un desarrollo de biomarcadores, que es bastante difícil tenerlo desde un principio, pero que es necesario porque muchas de estas drogas están dirigidas a blancos moleculares, y si realmente no medimos estos blancos moleculares no vamos a tener una idea de la efectividad de la droga y a qué población realmente beneficia. Y el otro aspecto que es de tener estos de biomarcadores, pero también tener un acceso a estos biomarcadores, porque muchas veces implica, especialmente en cáncer de pulmón, implica realizar biopsia con riesgos para el paciente. Entonces poder tener acceso a biomarcadores a través de formas más fáciles, por ejemplo una toma de muestra de sangre en el que hay medición del DNA circulante o una medición de las células tumorales circulantes, y esto permitiría tener un biomarcador de fácil acceso y que uno puede medir en distintas etapas y momentos de la terapia, y eso a uno le va a dar una idea de la efectividad también que tiene la droga en estudio. Y el último aspecto era también estudiar o tener modelos preclínicos que predigan realmente la actividad de la droga en los pacientes, en nuestros pacientes. A veces tenemos modelos preclínicos que nos dan una idea de cómo podría funcionar, pero que cuando van a la clínica, cuando se tratan en pacientes y están en los estudios clínicos, uno ve que no demuestran lo que se había prometido en los estudios básicos. Entonces también ir desarrollando modelos que sean un poco más precisos en cuanto a su predicción. Y eso era básicamente, y después lo que yo decía, que uno generalmente las líneas uno la ubica de acuerdo al modelo biológico en, por ejemplo, señales de transducción, angiogénesis, inmunoterapia y cuidados de soporte, cuidados de apoyo, que también uno ve que pueden haber fármacos que no ataquen directamente al tumor, pero que sí ayuden al bienestar de nuestros pacientes. Y en la línea de este desarrollo, en cada una de estas etapas, uno también tiene que enfocarse a los tumores que han ido generando resistencia. Sabemos que el tumor puede responder inicialmente, pero eventualmente en la mayoría de los casos el tumor va a recaer y progresar, y sabemos que ese tipo de tumor es distinto al tumor inicial. Entonces también tener conocimiento de ese tipo de tumores para poder evitar la aparición de resistencia o poder sobrepasarla o digamos tratar esta y no quedar detenidos ahí con la resistencia. Y mencioné dos grupos o drogas que uno cree que en este momento van a ser muy promisorias por los estudios iniciales de fase 1 y fase 2, que uno eran los inhibidores de CDK4/6, que es una droga que afecta el ciclo celular en forma bastante directa, y
que está en fases de estudio en cáncer de pulmón, cáncer de mama, y que hay distintas moléculas con distintos perfiles, uno en Lilly, hay otro en Pfizer, y entonces, bueno, eso probablemente vamos a saber en 1 o 2 años más los resultados de esos estudios y, digamos, ojalá eso pueda traducirse en beneficio a los pacientes. La otra molécula que también tiene muchos estudios es un inhibidor de c-Met, que es un receptor de membrana que tiene una interacción muy importante con el Epidermal Growth Factor Receptor, con el receptor de crecimiento epidermal, y se ve que puede modificar la resistencia al Epidermal Growth Factor. Entonces también en los estudios clínicos la combinación de inhibidores de tirosina quinasa del EGFR con inhibidores del c-Met aparece ser muy promisoria, y también hay estudios de fase 2, fase 3, y varios laboratorios tienen inhibidores de esta molécula de distintas características químicas o moleculares. Algunos de ellos son modificados solamente que afectan uno de los receptores, otros tienen una actividad que pueden evitar la dimerización sin activar el receptor. Entonces, bueno, también en el futuro vamos a ver cuál de las estrategias es la más efectiva y logra producir un beneficio. Ojalá alguna de ellas lo pueda hacer. Y finalmente comenté sobre inmunoterapia, que en este momento en cáncer de pulmón existen varias moléculas también que inhiben los receptores de las PD-1 y PDL-1, que son receptores que están en el tumor y en la célula T citotóxica, y porque de esta interacción entre la célula T citotóxica y también la célula que presenta los antígenos, se ha visto que esa interacción puede inducir tolerancia al tumor. Entonces el sistema inmunológico ya no es capaz de reconocer al tumor y a estas células aberrantes como un tejido, como células extrañas al organismo, y no las ataca. Al inhibir el PD-1 o el PDL-1, el sistema inmune se activa y se ve que es capaz de atacar a estas células, y se han visto en estudios preliminares de fase 1, fase 2, regresiones importantes, y también lo que uno llama sobrevida libre de enfermedad prolongada con estas terapias. Ahora, por supuesto, la respuesta definitiva va a venir de estudios fase 3, en los que va a haber un comparador, y uno va a poder decir exactamente cuál es el beneficio que agregan estas drogas o en qué momento uno las podría usar, pero parece ser uno de los agentes más prometedores que hay en este minuto.